¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Hoy, como pone el título, pues veis que me he comprado una Nintendo Switch y algunos accesorios. La Nintendo Switch que me he comprado, diréis, joder, ya hace casi 2 años que la Nintendo Switch está en venta. Y es verdad, pero bueno, primero publico el vídeo porque el canal es mío y segundo pues porque he decidido después de algún tiempo de meditación y cuando el dinero lo ha requerido, pues he comprado la Nintendo Switch, porque yo no viajo mucho en realidad, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con mi pareja, con mi novia y eso, a veces decimos, vamos a jugar a la Play y tenemos pocos juegos cooperativos, el tipo, ¿qué os digo yo? Pues un FIFA, un NBA, y realmente, pues al final, para jugar así, yo no, como digo, no viajo mucho, pero bueno, siempre puedes ir a algún sitio, la tienes ahí y además puedes jugar en el baño, puedes jugar en el dormitorio, así que bueno, yo como digo, me he comprado algunos accesorios como la tarjeta de memoria de 128, como el primer juego de NBA porque no tenía para otro, me he comprado un par de mandos de Nintendo Switch, digamos que oficiales de Super Mario, y me he comprado accesorios para guardar la consola en el viaje. Y como digo, pues otro mando igual, pues para jugar, ya que los Joy-Con son bastante frágiles. Entonces he decidido comprarme dos juegos y dos mandos, pues para empezar a probar. Como digo, los mandos pues son indispensables porque los Joy-Con son frágiles, los raíles dan de sí, y creo que es una buena idea, sobre todo si somos más caseros, comprar un par de mandos, por ejemplo estos del Game, 19 euros, que son de Super Mario, oficiales de Switch, que aunque son muy frágiles también están muy bien, y como digo, pues compro dos y así tenemos para jugar a cosillas en casa. Aparte de tener la PS4 Pro, que es más gaming, más pro, lo que voy a hacer es básicamente comprar los juegos exclusivos o más o menos exclusivos de la consola para poder jugar. Tengo Mario Party, que es el que me venía con este pack. En MediaMarkt en algunos sitios tenemos la consola de Nintendo Switch más el pack de Mario Party y aparte los accesorios que yo me he comprado. También cogí el NBA, no porque sea yo muy fan, verá. Me gusta, pero bueno, no es exclusivo y lo he cogido porque cambié el FIFA 19 en el CEX y me dieron este porque realmente tampoco había otro que mereciera la pena allí en su momento. Y bueno, estos dos para probarlo pues es un buen inicio, ya mientras por Wallapop hay que hacer las compras de segunda mano a ver qué conseguimos. Y bueno, pues este es el pack que me he comprado y ahora voy a hacer un unboxing y una preview de la consola que, aunque como digo 2 años después, pues me la he comprado y quiero compartir con vosotros pues un pequeño unboxing, y seguro que como yo hay gente que también está interesado en comprar la consola en breve. Así que bueno, os dejo esto a ver qué os parece y más adelante pues analizaré o haré un unboxing y demás de estos accesorios. Así que vamos con el desempaquetado. Y aquí está la caja, intentaremos ir un poco rápido porque hay mucha tela que cortar en esta Nintendo Switch porque tiene muchas cositas. La caja, parte frontal, veis lo que será la consola con los dos mandos que se llaman Joy-Con, con el dock y con la consola pues intentando sacarla una mano. Vemos aquí Nintendo Switch y el símbolo de los Joy-Con quizás. Parte superior vemos un símbolo de atención Nintendo y algunos logotipos pues que serán señal de este dispositivo, como estáis viendo aquí, logotipo de HDMI y de micro SD, pues entre otros. Vemos que en la parte derecha vamos a tener todo lo que esta consola traerá. Veis aquí pues los Joy-Cons, bueno, el adaptador de mando, la corriente, el cable HDMI, la consola, unos adaptadores y aquí indicaciones muy largas que no le interesan a nadie. Parte trasera, vemos la Nintendo Switch, cómo irá colocada y cómo se cogen los Joy-Cons de la misma. Tenemos aquí en la parte izquierda pues nada, unas imágenes de cómo se saca la consola, cómo está dispuesta, etcétera. Y en la parte inferior pues un montón de consideraciones también que no le interesan a nadie. Solo a destacar, por ejemplo, aquí que veis el logo de Nintendo muy clásico que siempre nos ha acompañado desde ya tiempos inmemoriales. Ahora vamos a abrir la caja y analizar, hacer la preview uno por uno de todos los elementos de lo que cuenta este dispositivo en su caja y todo su interior.
Al abrir la caja veis aquí que hay un pequeño startup, es decir, un pequeño inicio que nos va contando todo lo que debemos hacer cuando abramos la caja y conectemos la consola. Veis aquí que lo que vamos a tener primero en la parte izquierda son los Joy-Cons, que voy más bien a hablar de ellos a continuación. Empezamos con las medidas y demás, ya que no son exactamente iguales. Tenemos que los Joy-Con miden 102 milímetros por 35,9 por 28,4, pesando el izquierdo, el azul, 49 gramos y el derecho 52,1, porque no son exactamente igual. Vamos a ver que tienen como conectividad Bluetooth 3.0 aparte de NFC para los amigos en este caso. Tienen un sensor de acelerómetro giroscopio y en el caso del derecho, del naranja, tiene también la cámara infrarroja de movimiento. Tiene una vibración HD que es capaz de vibrar determinadas variaciones y precisiones distintas según el momento del juego. Tenemos la batería de litio, de iones de litio, de 525 miliamperios, obviamente no extraíble. Esto nos da pues básicamente unas 20 horas de juego, siempre obviamente es variable, y una carga de 3,5. Si vemos el repaso físico en el Joy-Con izquierdo, vamos a empezar, tenemos en la parte superior el botón L, botón menos tenemos la palanca, la palanca de direcciones, y tenemos también los botones de dirección, también arriba, abajo, izquierda, derecha, y tenemos el botón de capturar pantalla. En el Joy-Con derecho tenemos el botón R, tenemos los botones que estáis viendo aquí, Y, X, B, A, tenemos también la palanca de movimiento y tenemos el botón Home, que como digo pues será algo distinto un Joy-Con de otro. Vamos a ver ahora en la parte trasera, según lo tengamos, vemos que vamos a ver que lo pongamos así para verlo mejor. Tenemos el botón ZL, ZR, el botón de extracción, que estáis viendo que están aquí los dos para extraerlo de la consola, y en el naranja tenemos debajo, como estáis observando y como os decía, la cámara infrarroja de movimiento. Veis que por esto pesa más el derecho que el izquierdo. Por último, vamos a repasar los cantos, o más bien el lateral, de los dos Joy-Con. Vamos a ver que tenemos los botones, a ver si ampliamos un pelín. Tenemos los botones SL, tenemos el botón aquí abajo SR, tenemos en la parte de en medio el indicador de jugadores y tenemos la sincronización de los dos dispositivos, es decir, para sincronizarlos con la consola, y aparte tenemos los rieles para su conexión que estamos viendo aquí debajo, que nos indica cómo meterlos. Y estos son los Joy-Con, así como sus características, sus botones, etcétera, que estáis viendo, y creo que, bueno, una descripción bastante completa de lo que son estos dos dispositivos y cuál pesa más, cuál pesa menos, etcétera. Vamos ahora a seguir con lo que contiene la caja. Lo siguiente que tenemos es la consola que dejaremos para lo último porque digamos que es lo que más chicha tiene, así que vamos a seguir viendo qué más nos trae la caja. Lo que tenemos ahora son los cables, o más bien los adaptadores para los mandos, para los Joy-Con, que incorporan, como veis, una correa. Lo único que tiene este dispositivo pues es o este accesorio es, como veis, el símbolo más o menos dependiendo pues del mando donde lo queramos montar. Tiene el el SL sí, y el SR, y tiene el riel por aquí dentro, como digo, para saber para conectarlo cada uno en su mando, como estáis observando que acabo de hacer yo, y en medio tiene el indicador de número de jugadores, que veis que se encenderá cuando presionemos algún botón, veis, estáis observando, y nos dirá qué número de jugador somos. Esto, como digo, es para utilizar los Joy-Con
con una mano, es decir, utilizando como mando principal y mando secundario el otro o los que queramos. Y veis, para que sean más accesibles estos botones y también para tener una cuerda y no mandar los mandos a el quinto pino. Lo único que hay que hacer básicamente es como los rieles, como enchufarlo a la consola, es decir, presionar el botón y extraerlos hacia abajo y listo, ya tendríamos pues liberado el riel para enchufarlo a la consola. Yo no lo sé hacer muy bien porque como no tengo la consola tampoco soy muy experto. Pero bueno, seguimos con más accesorios porque queda todavía bastante cuerda que cortar. Como bonus extra os diré que como me había costado mucho, es algo muy sencillo y puede que la gente no lo sepa. Para empezar, recordad que lo que hay que hacer es colocar el más y el menos dependiendo del controlador. Si no, lo podéis poner al revés, como estáis observando, pues todos tienen más y menos. Pues el más y el menos tienen que quedar, como veis, encajados cada uno en su sitio, siendo el menos aquí y el más, pues en este caso está detrás. ¿Y cómo se desencaja esto? Porque si a veces no se puede, es porque la pestaña esta pestaña puede que esté al revés. Si está al revés no sale, veis, se queda encajado y no sale hacia arriba por seguridad. Lo que hay que hacer es coger la pestaña, empujarla hacia abajo y luego ya hacia arriba deslizar el carril y hacerlo. Yo me he llevado como un cuarto de hora intentarlo desacoplar, pero como veis es por la pestaña blanca que hace pues que se libere, digamos, la pestaña para que se pueda quitar el rail. Como veis, pues para que sepáis que esto suele pasar y que no os maree la cabeza con esto. Seguimos por la parte izquierda y lo que vemos es una guía, como estáis viendo, de información importante de Nintendo. Un cable común HDMI 1.4, porque nuestra consola Nintendo Switch solo reconocerá 1080 por, 1080p, es decir, 1920 x 1080, 60 frames, y para ello solo necesitamos un cable HDMI 1.4, es decir, no necesitamos un cable pues HDMI 2.0, así que con este de serie nos valdrá. Siguiente, un transformador, un adaptador que veis que no es moco de pavo, es grandecito, así que tenemos que tener hueco en nuestra regleta o en nuestra televisión para conectarlo. Al menos tiene un cable relativamente largo y veis que es un tipo de carga USB tipo C para, como digo, la carga de nuestra consola en el dock de la televisión. Lo siguiente que tenemos es el plástico donde van conectados nuestros dos Joy-Con si queremos utilizarlo en vez de para dos players, solo para un player, donde veis que tenemos los rieles en los laterales y aquí tenemos los indicadores de jugadores. Veis aquí que lo único que hay que hacer, pues igual que con el riel de un jugador, esto creo que era así, no sé si es así o es al revés, porque como estos mandos se pueden poner de cualquier manera, pues obviamente tenemos que ponerlo por su riel. Así veis que empezará el número a parpadear de jugadores. Como no tenemos la consola encendida, pues no vamos a poder hacer nada más. Metemos el otro y veis que ya tenemos una especie de mando, creo que un poco incómodo, la verdad, de consola, digamos así, que es, pues bueno, como digo, si no os queréis comprar un mando pro, pues esto para jugar en solitario, pues nos hace las veces de mando, parece realmente cómodo, pero creo que no sería la mejor opción, sino un poco una opción de, digamos que, pues para pasar un poco de, digamos que de puntillas, es decir, para salir del paso mientras que no tengamos pues otro mando normal para jugar. Aún así, pues bueno, si tienen la posibilidad, nos lo regalan con el pack, más bien lo pagamos, pero obviamente está bien porque nos viene de regalo, como digo, y está pues para el uso que nosotros le queramos dar si no tenemos un mando pro, que yo en concreto pues me he comprado alguno para que vosotros lo sepáis y lo habéis visto. En la parte trasera de esto tenemos aquí pues para meter también el cable. No sé a qué cable se refiere, las correas, enganche de correa, porque vamos, esto no lo vamos a tirar, es como un mando, pero bueno, cualquiera sabe. Y bueno, pues esto es, digamos que un plástico solo donde la única opción es encajar los Joy-Cons.
Por último, y no menos importante, la base de el anclaje de nuestra Switch a la televisión. Estáis viendo que es negro con la parte frontal de Nintendo Switch en color piano todo, solo que Nintendo Switch pues tiene un digamos color más negro, menos rugoso, y para que así se distinga. Podemos ver que en la parte inferior aquí vamos a tener el LED de notificaciones, en este caso el LED de que la consola está conectada y en carga en el dispositivo. En la parte izquierda vamos a ver dos puertos USB donde obviamente los vamos a utilizar y en principio para nuestros mandos, nuestros gamepad. Parte derecha no tenemos nada. La parte superior es donde está encajada nuestra Nintendo Switch. No sé si podemos ver ahí dentro en el agujero, pero viene el anclaje de la consola, donde, que por cierto he leído que esta dock araña o puede arañar nuestras consolas, porque a la hora de ponerlo veis que estos rieles son de plástico duro. Entonces hay algunas soluciones como la que yo he comprado, que me llegará en breve, que es se llama calcetín, que lo que hace es cubrir esta parte y esta de aquí dentro para que cuando pongamos nuestra consola no se arañe. En la parte trasera vamos a tener el logo de Nintendo y una compuerta donde vamos a tener conexiones. En este caso veis que tenemos 3 conexiones, donde va el adaptador, donde va el USB, donde comentan que será compatible con USB 3, aunque de momento es USB 2, no me preguntéis cómo es eso, y la conexión HDMI del dispositivo. Aquí en la parte, digamos, más hacia la izquierda tendremos bueno, el agujero, por así decirlo, por donde irán los cables de conexión. Aquí pues la fuente, o sea, la corriente, le añadimos el HDMI, cerramos la puerta donde irán por aquí los cables y no los veremos. Tenemos en la parte inferior, para terminar, veis aquí patas de goma. En mi opinión no es demasiado estable este dispositivo, la dock en este caso. Yo no la veo tan estable, pero bueno, oye, que igual pues sí que lo es. Yo de todas maneras lo voy a poner detrás para que no tenga problemas. Lo voy a poner detrás del Apple TV y demás, para que por si acaso, como digo, no tenga yo problemas de uso del dispositivo, a ver si lo voy a tirar o cualquier cosa. Tenemos 104 milímetros por 173 por 54, pesa aproximadamente 327 gramos, es decir que como digo, pues es algo pesado, no es para cargar con él, sino que es la base para la televisión. Tenemos los puertos USB laterales, como decía, que son 2.0, el puerto interior USB, que como decía 2.0, pero con una actualización añadirá USB 3.0, es decir, que puede ser que sea 3.0 y poca cosa más. Y bueno, esto es todo lo que tiene la caja. Ahora nos vamos a centrar en la consola y qué especificaciones tiene, que es donde está la madre del cordero. Y aquí tenemos la Nintendo Switch, que por cierto comentaros que le acabo de poner un protector de cristal templado, como estáis observando aquí, que se nota además por el grosor, porque la pantalla es bastante sensible, y con un cristal templado pues la verdad que se queda bien. Uno que sea más o menos antihuellas, este es del Game. Y bueno, pues por 5 euros, 4,95 está bastante bien. Tampoco vamos a necesitar otra cosa mejor. Eso sí, aunque sea antihuellas, se queda un poco las manchas, pero bueno, es táctil y esto es a lo que vamos a estar más o menos acostumbrados. Vamos con las medidas del dispositivo: 102 por 239 por 139 milímetros, con los Joy-Cons, en este caso, que los voy a poner, los Joy-Cons anclados, es decir, que como digo, pues es las medidas ya para jugar, es decir, ya puesta, digamos que en su máximo esplendor, como estáis observando aquí. Va a pesar aproximadamente 297 gramos y con los Joy-Con pues unos 398 gramos.
Tenemos la pantalla en la parte central que no es demasiado... No es demasiado, como diría yo, aprovechado el frontal de la pantalla, pero bueno, es una pantalla tipo LCD de 6,2 pulgadas, resolución máxima de 1280 x 720, capacitiva, porque como sabéis la resolución interna de la Switch no es la misma en la pantalla digamos que en modo portátil. Más cosillas. Tenemos en su interior un procesador Tegra, un Nvidia Tegra X1 que está modificado para el uso de Nintendo Switch. La ha modificado un poco Nintendo. Tenemos 4 GB de memoria RAM, 32 de almacenamiento. Y bueno, vamos a repasar físicamente el dispositivo antes de contar más cosillas. Vamos a empezar por la parte superior. Tenemos el botón Power, tenemos subir, bajar volumen, tenemos una ranura donde será digamos que una de las refrigeraciones. Tenemos auriculares de jack de 3,5 y aquí tenemos la ranura para los cartuchos de Nintendo, no para la micro SD, y como estáis viendo que es el Game Card, es decir, para los juegos todos de Nintendo. En la parte inferior vamos a tener, ¿ves? Aquí los agujeritos que serán los altavoces estéreo del dispositivo. Más cosillas por la parte de abajo. Tenemos el cargador USB tipo C, que podemos utilizarlo también pues para cargar la consola sin necesidad de conectarla a la base, siempre con su cargador original a ser posible. Tenemos dándole la vuelta una pata que será la pata de apoyo, donde nuestra consola quedará en esta posición. Vamos a alejar, veis que queda en esta posición, aunque normalmente aquí se suele jugar sin los Joy-Cons, es decir, que aunque así sea estable, obviamente, hombre, se puede jugar, pero no es la condición más digamos notable para jugar. Debajo de esto aquí tenemos la abertura para la micro SD que estáis observando aquí. Tenemos Nintendo Switch aquí en medio que podéis ver. Y bueno, poca cosa más en relativo al sistema físico de la consola por ambas partes. Veis que es bastante completita. Más cosas para terminar que hablar de su conexión. Tenemos conexión inalámbrica, Wi-Fi AVGN AC, Bluetooth 4.1, solo utilizando la televisión, es decir, solo con la base. Y también tenemos la posibilidad de usar un cable Ethernet con un adaptador que se puede comprar en la tienda. Tenemos en la pantalla, en la salida de la televisión de vídeo, la resolución máxima, como decía, 1920 x 1080 60, pero no todos los juegos evidentemente lo soportan, y en modo portátil pues 1280 x 720. Es compatible con PCM 5.1 lineal, es decir, pues sonido 5.1 a través del cable HDMI, obviamente, ya que los altavoces serán estéreo. Y bueno, poca cosa más que contar. Bueno, sí, la batería, que tenemos una batería interna, obviamente, que no es extraíble, donde tenemos 4.310 mAh, donde la batería pues durará entre 3 y 6 horas, depende de lo que hagamos. Y también la carga será aproximadamente unas 3 horas. Como estáis viendo, ha sido un review bastante largo porque la consola así lo merece, digamos. Es decir que, bueno, como digo, es un review que pretende más o menos, perdón, un preview que pretende más o menos pues hablar de un poco lo que es esta consola. Si me preguntáis por qué me la he comprado después de 2 años, pues bueno, como digo, pues es una consola que está para disfrutar en pareja, para disfrutar con amigos y demás, y una consola que a priori pues está bien, como digo, para compartir, para jugar y sobre todo pues en compañía. No es una consola para disfrutar en solitario, aunque sí, igual en la cama, por ejemplo. Así que yo lo que voy a hacer es actualizarla, voy a configurarla, instalar la tarjeta de memoria y ya pues, como digo, empezar a jugar con ella y ver qué tal es. Así que bueno, pues espero que os haya gustado o que os sirva al menos esta pequeña preview.
para que vosotros a cualquier duda pues me preguntáis y demás. Si no, pues en el otro lado tenéis muy buena gente que os va a comentar y os va a ayudar tal y como han hecho conmigo y no vais a tener ningún problema. Así que yo me voy a configurar la consola y a enlazar mi cuenta de Nintendo y todo este rollo. Así que bueno, espero que os guste, que os sirva. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí, chicos, chicas. Adiós.